Regresamos con más de esta cobertura especial CDN hasta el último voto, día de elecciones en la República Dominicana, 19 de mayo, se cerraron los colegios electorales a las 5 de la tarde, por lo tanto, ya la mayor parte de quienes trabajan en ese proceso de escrutinio y de transmisión habrán o concluido o estarán en proceso de transmisión de resultados a la Junta Central Electoral. Cuando son las 7:42 de la mañana, se incorpora una vez más al set de este equipo, nuestro querido Nelson Rodríguez. Dime, Nelson, ¿cómo te fue? ¿Votaste? Buenas noches a los televidentes. No tuve ocasión porque tuve que trabajar mucho. Ando de paso por aquí porque vaticino una noche que será corta. Los vaticinos, no será muy larga la noche, ya todo está dicho. Que tus palabras sean benditas. No, ahora es simple número ahora. El cotejo de números, de estadística, contar. Y yo creo que la Junta, después de un proceso tan complejo, sabrá contar 1, 2, 3, 4 y 5. Además, si a las 8:30 de la noche viene el primero electorado con el 20% o con lo que haya. Si está proporcional al territorio nacional, esos primeros resultados van a marcar la tendencia. Y están prometidos boletines cada 15 minutos. Vamos a ver cómo discurrió el proceso en el día. La gente de Participación Ciudadana estuvieron observando. Lady Blanco con nosotros. ¿Qué usted vio, Lady? Bueno, nosotros tuvimos... Bienvenida, Lady. Buenas noches. Ay, señores, buenas noches. Nos pasa que detrás de cámara ya hemos saludado y hemos conversado. Bueno, nosotros tuvimos 1.600 personas, todo el territorio nacional, que nos estuvieron reportando en la mañana. Acuérdense que todavía estamos en participación a las 9 de la noche, tendrá su último balance, entonces todavía ese cómputo no lo tengo hasta el momento. Sin embargo, primero podemos decir el adecuado y el correcto escenario de la Junta Central Electoral, una buena montaje de la Junta Central Electoral. La mayoría, nuestros observadores en su gran mayoría, reportaron que todos comenzaron a tiempo, casi todos los colegios electorales, en el 98% de los reportados comenzaron a tiempo. Yo creo que eso es muy importante. Igual con las entregas de los materiales, todo estaba bien. También la presencia de la policía electoral, estaban todos al momento, en la gran mayoría de los colegios observados, estaban todos haciendo su trabajo. Haciendo un trabajo, vamos a ver, porque más adelante hay unas críticas que sí debemos ponderar. Entonces, en ese sentido, vemos que el ejercicio del ciudadano fue a votar. Hay muchas críticas todavía al proceso electoral, sobre todo en el ejercicio de los candidatos, vamos a decir, de los diputados. Quiero hacer este llamado. Donde vimos mayor nivel de proselitismo no fue a nivel presidencial, no fueron los candidatos a nivel presidencial, sino más bien a nivel de las diputaciones. Mucha gente joven aspirando a posiciones electivas, qué pena, violentando las leyes electorales. La gran mayoría de todos los partidos, sus candidatos a diputados, violentaron las leyes electorales con propagandas electoral, con afiches, y en mi caso me entregaron hasta una candidata, uno de sus facilitadores que está prohibido, me entregaron afiches a mí, con mi teacher de observador, me entregaron cómo votar por esa candidata. Entonces, lo penoso que evidencia que lamentablemente, a pesar de quizás tener esa esperanza en esa nueva forma de política de la juventud, muchos de los jóvenes en política están repitiendo las mismas conductas que nos quejamos de aquellos que están ya en el ejercicio durante tantos años. Y esa es de las grandes debilidades que tenemos y que fue evidenciado en nuestro proceso de observación electoral. Lady, Participación Ciudadana ha hablado de elecciones organizadas, pero con irregularidades. Sí. ¿Cuáles han sido las irregularidades observadas, amén de la que acabas de decir de los diputados? Y quiero saber, además de atento con tu voto, qué cantidad, si saben, o la mayor, o las irregularidades más repetidas de acuerdo a las denuncias. Las irregularidades más repetidas son la propaganda. También vimos que innovaron en hacer la forma de hacer campaña, porque lo que hicieron era que tenían móvil, o sea, vehículos que transportaban alrededor de los colegios con la propaganda, pasaban con la propaganda de los candidatos. Nosotros vimos una muy visible de un candidato de la circunscripción número 3, que ahora tenía la foto del candidato con un versículo de la Biblia y pasaba por todos los colegios electorales de la zona. Entonces, las gorras, los t-shirts,
que evidencia, y vuelvo y digo, su gran mayoría los candidatos a diputados. No tanto así a nivel presidencial ni senatorial. Aunque a nivel senatorial en el distrito sí pudimos percibir de los dos grandes candidatos, o sea, de los dos candidatos más fuertes, propaganda. Tanto de Guillermo, conjuntamente con la propaganda de la cara del presidente, así como de Omar, enseñando cómo votar. En ese mismo sentido, Lady, el balance de participación ciudadana sobre el rol que ha tenido la Junta Central Electoral, específicamente las instrucciones a la Policía Militar Electoral, en donde se dieron estos eventos que tú señalas. En las elecciones municipales se hablaba de que ocurría muy cerca o dentro de los recintos electorales o prácticamente en la entrada. ¿Qué pasó hoy? Mira, de verdad, de las cosas que podemos decir que hemos avanzado, es que sí hubo proselitismo, hubo suficiente proselitismo para decir que todavía nos falta mucho por hacer. Sin embargo, hubo una reducción. No era tan visible, sobre todo en la mañana, ese proselitismo. Sin embargo, lo que nuestros observadores reportaron era que la policía electoral lo que hacía era dispersar a los que estaban a los alrededores. Ahora, lo que a nosotros nos preocupa es si ese accionar de la policía también acompañaba a hacer saber a los fiscales electorales, porque no solamente es dispersarlo, sino también ese trabajo colaborativo que debe hacerlo con la Procuraduría Electoral, que ya le corresponde esa parte de perseguir y evidenciar los delitos electorales. Lady, se ha hablado de carpas, de casas alquiladas cerca de los centros de votación en algunas circunscripciones. Sí. Por ejemplo, en la 2 ustedes pusieron un caso, pero te quería preguntar, de los 17.200, de los 16.726 colegios, que ustedes tienen 1.600 como muestra, casi un 10%, de ese porcentaje total, ¿de cuánto podríamos hablar de casos aislados así? ¿Podemos identificar casos aislados o podemos decir que hay un patrón generalizado? No, en las casas fueron casos aislados hasta el momento. Recuérdense que ahora tenemos que partir tengo que esperar el último balance, que es donde cierran nuestros observadores. Pero en ese momento eran casos aislados. Pero eran casos aislados que eran muy visibles. ¿Por qué? Porque estaban muchos, ya no era a la cuadra del colegio electoral, sino a muchos estaban hasta al frente del colegio electoral. Tenemos 2 casos que eran al frente del colegio electoral. Y que cuando nuestros observadores electorales se acercaban, de una vez decían, cierren todo, apaguen. Entonces, obviamente, ya uno presume, apaguen la luz o lo que sea, ya uno presume que había actos irregulares. Una de nuestras observadoras internacional vivió la experiencia en una de las casas. Ella se dio cuenta que estaban haciendo esa compra y venta del voto, estaban entregando dinero, y esa observadora tira foto y hace el video. La persona que se da cuenta le toca en el carro con nivel de presión para que la observadora internacional de Estados Unidos que está con nosotros no lo grabara ni lo firmara. Y eso era frente a uno de los colegios electorales. Entonces, lamentablemente las prácticas persisten y obviamente esas prácticas no las podemos cambiar de la noche a la mañana. Aspiramos también a esa madurez de los partidos políticos, pero al accionar del procurador electoral. O sea, las prácticas de los delitos electorales van a persistir en la medida en que no tengamos consecuencias. Entonces, ahora ya le corresponde, y esa bola se lo tiramos al procurador, hacer su función de perseguir e investigar los delitos electorales. Tú me preguntabas de la plataforma Atento con tu voto. Recibimos 145 denuncias, de las cuales se depuraron 122. De esas 122 ya nosotros la tramitamos al procurador fiscal electoral para que obviamente investigue y le corresponda al procurador accionar en consecuencia. Lady, hay un hecho cualitativo, es que los dominicanos votaron otra vez y lo hicieron en forma cívica y ordenada. Siempre ha sido así. Cuando se ha revelado el ciudadano, el elector, es cuando tratan de camotearle su voto. Sí. Pero en sentido general, creo que han sido unas elecciones bastante ordenadas. Hemos estado hablando de irregularidades. Entonces yo te insisto, estamos ante hechos secundarios, ante hechos aislados. Estamos ante hechos que muchos de los cuales son parte de la cotidianidad de las elecciones. La conclusión es que no avanzamos. Sí, pero yo no quisiera nunca verlo como que son parte, como que tenemos que normalizar esas prácticas. No, persisten. Lamentablemente, cuando decimos que un 33% de los
colegios electorales observados, pudimos percibir que hay compra o intención de compra de voluntades o de votos, tenemos que llamarle la atención, porque sí es cierto que hemos avanzado, sin embargo todavía persisten esas prácticas que violentan el sistema de partido y violentan la democracia. Entonces, pueden ser casos aislados. En el caso de las casas, pudimos ver que no, todavía, acuérdate que esto es el corte de la mañana, no podíamos ver que eran muchas, que no era ni que algo masivo, pero eran casas aisladas. O sea, eran casos, y esos casos hay que investigarlos para que no se repitan y no se conviertan en más de lo mismo. Bueno, el delegado político del PRM en rueda de prensa incorporó a la jerga electoral la casa de acopio. Él decía, son casas de acopio. Nada de eso está permitido. Bueno, nada de eso está permitido. Eso es parte de la cultura de la impunidad. Eso no está permitido. Y eso es un discurso que realmente no debemos ni siquiera promover, porque realmente eso está prohibido por la ley. Ni facilitación, ni casa de facilitación, ni ninguno de esos inventos, ni tampoco las vallas móviles, porque ahora vimos vallas móviles también. Innovaron, señores, vimos motoristas que tenían las propagandas electorales que pasaban por los colegios electorales. Sí, creatividad electoral. Creatividad, somos creativos. En modo tropical. Lady, quiero preguntarte sobre el rol de la Junta Central Electoral, lo que ha evaluado Participación Ciudadana, el alcance, la pertinencia y la efectividad de la legislación con la que contamos, por ejemplo, para que dejemos de ver divulgación de resultados de exit polls temprano en la tarde, a las 12 del mediodía yo estaba viendo exit poll y yo decía, bueno, hay que esperar, eso no está establecido, los exit polls son una herramienta de trabajo y se sabe, pero no deben ser divulgados. Pero ¿qué puede hacer la Junta? ¿Cuál es la garra que tiene dentro de los mecanismos de la ley? ¿Lo tiene? Claro que lo tiene sanciones administrativas y la ley establece claramente que primero las bocas de urnas están permitidas, ¿verdad? Pero tú tienes que entregarla a la Junta Central Electoral en un sobre la cara. Establece claramente cuál es el procedimiento a seguir. Y aparte de todo eso, la puedes divulgar 3 horas después de cerrar las elecciones. ¿Y qué nosotros vimos? Todo lo contrario. Ya a las 3 y a las 2 de la tarde, ya las encuestas boca de urna la estaban movilizando. ¿Y qué pasa con eso? Se genera una intención sutil del voto y además también un nivel de abstención, porque la gente dice, ¿para qué cualquier ciudadano, Lady? Sí, no, claro. No importa si pertenece o no a partido. Es sanciones administrativas, pero pues, acuérdate que son empresas. Y esas empresas pueden tener sanciones administrativas, como por ejemplo, no permitirle que en las próximas elecciones formen parte de las firmas encuestadoras. Hay sanciones ahí, utilizarlas. Con la poca que hay, utilizarlas. Lady, háblanos por favor de la visión de Participación Ciudadana en general sobre el proceso de montaje de los comicios, si han conversado con otros organismos de observación electoral, en qué difieren. Vemos incluso algunos observadores, por ejemplo la Red Nacional de Jóvenes, que hablan de un malestar importante en lo que ellos han observado desde el punto de vista de la organización. O sea, ellos diferirían en todo caso de la línea de Participación Ciudadana. ¿Cuáles son los acuerdos y los desacuerdos entre los mecanismos de observación? Nosotros todavía no hemos visto quizás la reflexión de la OEA, sí, ni de la COPAL. Sí vi ahora algunas intervenciones, pero como balance, como hacemos nosotros, no lo hemos visto. Ahora bien, en cuanto al trabajo de la Junta, hablamos de montaje, organización, el trabajo de los representantes de los colegios electorales, también de los delegados que están haciendo un trabajo ahí de los diferentes partidos. Creo que ha sido acompañándose ese trabajo de ir a unas elecciones transparentes, lo más transparente posible, obviamente, ordenadas y seguras. Yo creo que eso es fundamental. Ahora, claro, hay irregularidades, como por ejemplo, nosotros, nuestros observadores, nos han reportado casos de personas que están empadronadas en el exterior, cuando obviamente nunca han votado en el exterior y han tenido que ir a la Junta del Distrito para que le permitan el voto. Entonces, hay observadores que nos han dicho que a esas personas que están empadronadas en el exterior, en algunos colegios electorales le han permitido el voto de manera observada, pero en otros colegios electorales no le han permitido el voto. Entonces, parecería que no hay una información de manera general de cuál debe ser el comportamiento de los presidentes de los colegios electorales en cuanto a esas personas que aparecen en padrones que no le corresponden.
Entonces, obviamente, esas son quizás de esas irregularidades que nos llaman a la preocupación y que esperamos que la Junta Central Electoral pues dé su respuesta del lugar. Lady, sobre la divulgación, real o no, de resultados que están dando algunas personas de medios de comunicación, otros vinculados a partidos políticos, a los cuales la Junta Central Electoral no se ha referido, ni la Procuraduría Electoral tampoco, pero los resultados están ahí en redes sociales y generan información, generan tendencia y generan inclusive hasta preocupación entre los votantes o entre los mismos candidatos. ¿Hay alguna opinión que tenga participación ciudadana respecto de la no respuesta de los organismos? No solamente quizás de una preocupación de los ciudadanos y que, me imagino también de la oposición, yo creo que de todos, nosotros como participación dentro de nuestro balance decíamos que una de las cosas que nos preocupa es que aspiramos, ya vimos lo que pasó en las municipales, pues aspiramos a tener órganos de persecución, en este caso la Procuraduría, activa. O sea, actualmente nosotros todavía no sabemos cuáles casos han sido investigados, judicializados, perseguidos por ese procurador fiscal electoral, pero nosotros esperamos que en el transcurso de esta semana tengamos respuesta, porque casos hay y suficientes, porque nosotros como participación, a través de la plataforma de 141, 122 han sido verificados como delitos electorales y se lo estamos tramitando, entonces caso él tiene. Y obviamente ya todo lo demás que vemos en las redes sociales y todo lo que los demás miembros de los diferentes partidos y también de los organismos internacionales pues han evidenciado. Entonces, caso él tiene. Él no puede decir que delitos electorales no hay. Ahora, lo que nos corresponde ahora es esperar el buen accionar de esa Procuraduría Electoral, que tiene la responsabilidad de generar mayores niveles de fortalecimiento, un órgano fundamental del proceso electoral. Lady, dijiste que a las 9 hay una rueda de prensa. Sí. Será el último boletín o informe de observación. Dando una visión de conjunto, ven que ustedes tienen observadores itinerantes. Ahora va a haber un condensado de todos los informes. Exactamente. Ahora hacemos un condensado de toda la observación, de lo que pasó en la mañana y lo que pasó en el día. Teníamos dos formas de observación, que son los itinerantes, que hacen ronda en los diferentes recintos electorales por diferentes tipos de rutas, y tenemos los que son en sitio, que son los que están hasta el final del escrutinio. O sea que esos obviamente veremos ya más adelante al final del proceso electoral, porque acuérdense que nosotros hacemos un balance tentativo. Ya el balance final se entrega en la semana, en lo que recogemos toda la información y se depura a nivel estadístico y se hace ya el informe, el balance general del proceso electoral. Ahora mismo, a las 9 de la noche, vamos a hacer ese balance que recoge las incidencias que presentan los observadores itinerantes y los observadores en sitio, sobre todo cómo comenzó el escrutinio, cómo ha ido ese trabajo del escrutinio, si los delegados de los partidos estaban presentes, si se permitió grabar, o sea, todas esas reglas que están establecidas en el proceso electoral se están cumpliendo. Bueno, gracias, Lady, por tu presencia en esta noche. Muchas Esperemos gracias. esa rueda de prensa en aproximadamente una hora de participación ciudadana. Me imagino que ya mañana, en los próximos días, habrá una visión más general y sopesada del proceso. Exactamente. Muchas gracias por la invitación. Gracias.